Revelado, los 3 sagrados regalos de Jesús para los elegidos que transformarán tu noche de fe. En el tercer año de Joaquín, un aire de expectativa se cernía sobre Jerusalén. Era la víspera de la Pascua, una noche de profundo significado, y en una habitación alta se encontraban Jesús y sus discípulos, entre ellos Pedro, ansioso y temeroso. La atmósfera estaba saturada de emociones. El aroma del pan recién horneado y el vino dulce flotaba en el aire, mientras las luces de las lámparas titilaban, creando sombras danzantes en las paredes. Era un momento en el que el destino del mundo y la obra redentora de Dios estaban a punto de revelarse. Jesús, tomando el pan, lo partió, y mientras lo hacía, sus palabras resonaron con una mezcla de amor y tristeza. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Al escuchar esto, Pedro sintió un nudo en el estómago. Su fragilidad se hacía evidente, y las dudas lo asaltaban. Observó a sus compañeros y vio la mezcla de devoción y miedo en sus rostros. Recordó la promesa de unidad que Jesús había compartido en ocasiones anteriores, un llamado a permanecer juntos en una verdad que, aunque inminente, parecía distante. El silencio reverente se apoderó de la habitación, mientras todos reconocían que estaban a las puertas de un sacrificio inimaginable. «Tomen y coman», continuó Jesús, «esto es mi cuerpo». La comunión se trasladó a un nuevo nivel, uno donde su entrega tomaba forma tangible en sus corazones. El segundo regalo que Jesús les ofreció fue la promesa del Espíritu Santo. «El Consolador les será enviado», afirmó, con palabras que resonaron con el poder de lo divino. Pedro, enfrentado a un futuro incierto y sombrío, se preguntaba, «¿Cómo afrontaremos esto sin ti, Maestro?». Jesús, mirándolo a los ojos, les aseguró que no estarían solos. «No les dejaré huérfanos», dijo, y una calma sutil comenzó a envolver a los presentes. Aquellas palabras penetraron en sus corazones, ofreciendo consuelo en medio de la angustia. Así, el miedo de Pedro se transformó, aunque de manera tenue, en una chispa de esperanza. El Espíritu les daría valentía y confianza. Finalmente, el último regalo de esa noche, la promesa de esperanza, llenó la habitación con un nuevo sentido de propósito. «En el mundo tendrán tribulación, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo». En este instante, Pedro comprendió que la lucha de aquella noche no marcaría el final de la historia. Más bien, sería el preámbulo de una victoria gloriosa. Cada palabra de Jesús resonaba con la profundidad de la redención, y en medio del dolor, la luz de la salvación comenzaba a brillar, invitando a todos a mirar más allá de la cruz hacia la victoria eterna. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Justo cuando el silencio comenzó a asentarse, las sombras en el exterior estaban a punto de encontrar su aliado, y con ellas, la decisión de los discípulos se haría evidente. ¿Permanecerían firmes ante la tormenta que se avecinaba o se dejarían llevar por el miedo? El misterio del plan divino empezaba a desplegarse, y la historia apenas se comenzaba a escribir. En la penumbra de la habitación alta, la tensión era palpable, suspendida entre el temor y la esperanza. Cada discípulo se preguntaba en su interior si podrían sostener firmes la fe que habían cultivado a lo largo de los años con su maestro.
La mirada de Pedro se encontraban entre la certeza de la promesa y la sombra del miedo, recordando las múltiples veces que Jesús había predicho su sufrimiento. En medio del silencio, Jesús levantó la copa, diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada». El significado de estas palabras reverberó en los corazones de los presentes. Las imágenes de sacrificio y redención comenzaron a concretarse en sus mentes, y Pedro sintió un fuerte impulso para preguntar. Con voz titubeante, él rompió el silencio. «Señor, ¿qué quieres que hagamos?». Su pregunta, un eco de tantas otras que habían resonado durante su caminar juntos, llevaba la carga de la incertidumbre del futuro. Jesús respondió con dulzura y firmeza: «Servir a los demás como yo he venido a servir». Un escalofrío recorrió la habitación, dejando claro que el camino hacia la grandeza no era el poder, sino la humildad y el sacrificio. Cada mirada se dirigió hacia el Maestro, como si buscaran en él el significado de su propio rol en el plan divino. Mientras tanto, en las sombras se preparaba un asalto a esta comunión sagrada. Judas, con el corazón envuelto en la traición, se deslizó hacia la puerta, decidido a cumplir la oscura tarea que había elegido. La traición se cernía como una nube de tormenta sobre la mesa, y aunque cada discípulo parecía ignorar el peligro inminente, Jesús lo sabía. «Lo que has de hacer, hazlo pronto», le dijo. Los otros, ignorando el motivo de esas palabras. Con el gesto de Judas, la incertidumbre del futuro se convertiría en una realidad aterradora. Sin embargo, Jesús, en su profunda compasión, continúa hablando a sus seguidores. «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Juan 14:9. Aquella revelación, poderosa y transformadora, les recordaba que no solo debían mirar adelante a lo que estaba por venir, sino también hacia el amor que habían experimentado en su presencia. «No teman», les aseguró, «pues el Espíritu de verdad siempre estará con ustedes». A lo lejos, el albor de la traición y prueba se acercaba, pero en esa habitación la luz de la revelación sin igual empezaba a disipar las sombras. Aún así, la lucha interna crecía en el corazón de Pedro. Recordando los momentos de gloria pasados, sus hazañas y el llamado que sentía a seguir a Jesús en cada paso, luchaba con la presión que ahora les abrumaba. «Maestro, aunque todos te abandonen, yo no te negaré». Jesús, sintiendo el fervor de su amigo, supo que Pedro no estaba preparado para la prueba que se aproxima, y le advirtió: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Lucas 22:34. Las palabras golpearon a Pedro como una piedra lanzada al agua, haciendo ondas de confusión y dolor. En el aire se sentía el peso de decisiones por venir y la inminente traición. Las historias de salvación, sacrificio y redención se entrelazaban en un hilo sagrado, mientras Jesús instaba a sus discípulos a recordar el camino que deberían seguir. La noche estaba llena de sombras, pero la promesa de su luz aún temblaba con fuerza. Una voz resonó en el aire: «He ahí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores». La revelación estaba clara. La cruz esperaría y en su sombra se cumpliría el pacto del nuevo reino. Pero, aún en esta penumbra, había esperanza. La traición de Judas sería también parte del plan. El sacrificio de la cruz no sería el fin, sino el inicio del cumplimiento de las Escrituras. Así, la monumental escribe del sacrificio sagrado comenzaba su andanza, y las páginas se llenarían de historias que cambiarían el destino no solo de Israel, sino de toda la humanidad. ¿Podrían los discípulos sostener su fe mientras la tormenta de la traición y el miedo se desataba? Las puertas de un futuro glorioso estaban apenas entreabiertas y el misterio del plan divino aguardaba su momento. La madrugada comenzaba a soplar con un frío desolador, como premonición de lo que estaba por venir. Esa atmósfera tensa en la habitación todavía permanecía en las almas de los discípulos.
De repente, el silencio fue quebrado por un murmullo inquietante que viajaba desde el exterior. Aunque las voces eran lejanas, presagiaban la inminencia de la traición y del dolor que cernía sobre el Hijo del Hombre. Jesús, con la calma sobrenatural que le caracterizaba, se volvió hacia sus seguidores, y sus ojos centellaron con una luz que a ambos infundía confianza y temor. «Todos ustedes me dejarán esta noche», declaró, y las palabras cayeron como un pesado manto sobre el grupo. «Pero, después de que resucite, iré delante de ustedes a Galilea». Mateo 26, 31-32. Pedro, aún atrapado entre el carbón del temor y la lucha de su corazón, buscó la audaz enmienda a esa oscura profecía. «Aunque todos te abandonen, yo nunca te negaré», proclamó, con ardor, aún atormentado por la advertencia de su maestro. «Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces», repitió Jesús con una tristeza profunda en su voz que hacía eco de una verdad ineludible. En ese instante de revelación divina, un manto de convicción cubrió a cada uno de los discípulos. Las miradas de los entrañables amigos se entrelazaron en un silencio reverente, mientras cada uno comenzaba a entender la grave realidad que les aguardaba. El Maestro no solo había afirmado su destino, sino también el de ellos. Sin embargo, Jesús les ofreció no solo una advertencia, sino una promesa que cambiaría la esencia de cada uno de sus corazones desolados. «Este es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí». Lucas 22, 19. Cada palabra resonó con un poder supremo, un llamado que le surgía no solo a recordar el sacrificio venidero, sino también a vivir en lo absoluto, como testigos de la nueva revelación que él traería al mundo. Pero en la penumbra, la traición de Judas se cernía con fuerza. Su corazón oscurecido por el oro y la tentación apretaba la sombra sobre el fracaso inminente de los 12. Mientras compartían el pan, las miradas se desplazaban entre Jesús y el traidor invisible que se hallaba entre ellos. Jesús, con comprensión profunda, miró a Judas y dijo: «Lo que has de hacer, hazlo pronto». Juan 13:27. Aquella frase, cargada de poder, giró el aire a su alrededor, y la carga de las decisiones se hizo más pesante. De repente, un estruendo resonó en la oscuridad de la noche, como un eco de la lucha que se avecinaba. Los soldados, alertados por la traición, comenzaban a acercarse. La noche se convirtió en un torrente de luces y sombras. Una angustia abrumadora llenó la habitación y nada podría ocultar el hecho de que su tiempo con el Maestro se estaba acercando a un final. Pero en la confusión, una palabra de consuelo emerge. «En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Con cada una de estas promesas pronosticadas, un mensaje de esperanza comenzaba a resplandecer para aquellos que eligieran recibirla. Todavía quedaban secretos por descubrir en el corazón del plan divino, y preguntas sin respuesta rodeaban a los elegidos. Mientras la humanidad y la traición chocaban, el tiempo de la redención estaba al borde de desatarse. La obra de la salvación va más allá de lágrimas y cruces, y lo que parecía un fin era solo un escalón hacia la eternidad. ¿Podrán ustedes sostener su fe en la noche más oscura? Resonaría en la mente de todos. La luz y la oscuridad se entrelazaban en un tenso abrazo, pero sobre todo, el plan de Dios comenzaba a desvelarse, con un misterio que aún permanece. ¿Qué darían a cambio de la vida eterna que su Señor había prometido? ¿Y cómo gestionarían las dudas presentes cuando el cielo pareciera en calma, incluso en medio de la tempestad? La respuesta aguardaba su momento, clamando a ser revelada. La noche seguía en su curso,
y el tumulto de pasos resonaba como un eco sombrío en el corazón de los discípulos. La fragancia del aceite y del pan aún flotaba en el aire, pero pronto fue reemplazada por la tensión carnosa de la inminente captura. Jesús, consciente del momento, dirigió su mirada hacia cada uno de ellos. La tristeza y la gloria se entrelazaban en su expresión. «Vengan, subamos al monte de los olivos», pronunció, y sus palabras fueron como un suave susurro que buscaba mayor entendimiento en sus corazones fracturados. Mateo 26:30. Mientras caminaban, el ambiente se tornó cada vez más pesado. Cada paso parecía acercarlos a la inevitable oscuridad que les aguardaba. Al llegar al jardín, Jesús se detuvo. El silencio de la noche era profundo, pero también pesaba la preocupación en su pecho. «Oren para que no entren en tentación», exhortó a sus discípulos, su voz resonando en el silencio bélico que los rodeaba. Lucas 22:40. Él sabía que la prueba estaba cerca y el temor que acechaba a su lado era inminente. Mientras se retiraba unos pasos, cayó de rodillas y comenzó a orar. Su sudor se convertía en gotas de sangre debido a la angustia de su alma. «Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya», clamó en un desafío personal que resonaba en el cosmos. Su entrega era total, entregando no solo su cuerpo, sino su voluntad en perfecta armonía con la del Padre. Los discípulos, abrumados por el sueño y la confusión, no podían sostener sus ojos abiertos. Regresando, descubrió que dormían. «No han podido velar conmigo ni una hora», les dijo con profunda tristeza. La carga que llevaba era un peso que sus corazones no podían absorber. Mateo 26:40. Las voces de la multitud, enardecidas y determinadas, comenzaron a acercarse. Su destino estaba sellado por la traición de Judas que había iniciado este desenlace abismal. En un instante, la oscuridad se hizo tangible cuando Judas se acercó a su maestro, un beso de traición marcado con implacable traición. «Amigo, ¿a qué has venido?», preguntó Jesús, dejando que el eco de la traición resonara en su corazón. Mateo 26:50. Los soldados se lanzaron hacia él, y el caos estalló. El sonido del metal chocando y la confusión acrecentaron el terror en el alma de los hombres que una vez lo siguieron con confianza. Pedro, tomado por la desesperación, sacó su espada e hirió a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Juan 18:10. Pero Jesús, en un acto de compasión y poder, dijo: «Deja, basta, tú no sabes lo que haces». Con un toque sanó la herida del hombre, mostrando que incluso en el momento más oscuro, su autoridad y amor no sabían de límites. El arresto estaba completo. Los discípulos, aterrorizados y acongojados, comenzaron a dispersarse, cumpliendo la profecía de su maestro. «El pastor será herido y las ovejas se dispersarán». Zacarías 13:7. Las palabras de Jesús, matizadas en dolor, se estaban realizando frente a sus ojos. En medio del tumulto, lo que parecía el epílogo de una historia de fe se tornaba en un camino de redención. Mientras lo llevaban, Jesús se volvió y miró a los que faltaban. En su mirada se leía una resolución que iba más allá del rechazo y la desesperación. «Pero en el tercer día resucitaré». Mateo 16:21. Las promesas estaban encadenadas en la oscuridad, y la redención aguardaba en la sombra, como el bello amanecer después de la tormenta. «¿Quién puede comprender los caminos del Señor?», resonó la pregunta en el aire. Profundas verdades aguardaban ser reveladas, pues el precio de la salvación estaba en la línea. ¿Cómo se alzaría la gloria de Dios sobre los instantes de angustia? Los ecos del sacrificio pronto resonarían en su propia eternidad.
Los soldados se llevaron a Jesús, y la noche oscura se tornó una sombra aterradora para los discípulos que, desconcertados, no solo habían presenciado la traición, sino ahora sentían el peso de la separación de su maestro. El aire se llenó de murmullos y pasos apresurados, mientras los discípulos se escondían entre los olivos y el denso silencio del jardín les envolvía como un manto de tristeza. Pedro, temblando, siguió a la multitud a una distancia prudente, con el corazón agitado, nervioso ante lo que podría suceder. Se adentró en el patio del sumo sacerdote, donde las luces titilaban como estrellas cautivas de un vasto cielo de confusión. Allí, mientras se calentaba junto al fuego, las miradas lo penetraban. Una mujer, al reconocerlo, exclamó: «Este estaba con Jesús de Nazaret». Lucas 22:56. Pedro, aterrorizado, negó con fuerza: «No sé ni entiendo lo que dices». Mateo 26:70. Mientras tanto, la guardia conducía a Jesús ante Anás y Caifás. Los líderes religiosos, abrumados por un hambre de control, se esforzaban por dar sentido a lo que ya sabían, buscando testigos falsos que hablaran en contra de él. Pero los hombres de mala fe no encontraban concordancia en sus testimonios. Mateo 26:59-60. En el fondo de esta conspiración, el corazón de Dios latía, creando un telón de fondo espiritual que escapaba a los planes de aquellos hombres. Mientras se desarrollaban los juicios, Jesús, con su mirada serena, mantenía su silencio, cumpliendo lo que se había profetizado. Como oveja fue llevado al matadero, y como un cordero ante sus trasquiladores, enmudeció. Isaías 53:7. La calma en su ser contrastaba con la tormenta emocional que sacudía a sus discípulos. La atmósfera se convertía en un silencio que gritaba, un preludio a las profundas verdades por venir. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, no solo como un astro, sino como un símbolo de esperanza. A través del crisol de prueba que atravesaban los corazones heridos, un nuevo entendimiento comenzaba a brotar. Afuera, el gallo cantó, eco sagrado de advertencia. Pedro, recordando las palabras de su maestro: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces», Mateo 26:34, sintió romperse algo dentro de él. Llorando amargamente, se apartó, sintiendo cómo el peso del mundo entero se echaba sobre sus hombros. Mientras tanto, Jesús, en el tribunal, se enfrentaba a la condena con valor y gracia. «Tú lo has dicho», le respondió a Caifás cuando le preguntaron si era el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo 26:64. Sus palabras eran un eco de la verdad eterna que desafiaría los notables muros de la muerte. En esa declaración, el cielo y la tierra se alineaban, como si el universo reconociera que la salvación estaba en juego, renaciendo de la oscuridad como un amanecer audaz. Los cielos miraban con asombro mientras la traición se desenmarañaba, y el traidor, Judas, cayó en una agonía de remordimiento. Comprendiendo la magnitud de su error, lanzó las 30 piezas de plata a los pies de los sacerdotes y, desolado, se quitó la vida. Mateo 27:5. ¿Qué podría haber sido más devastador que perder la luz del mundo por un destello de deseo caducoso? En un giro inesperado, la oscuridad comenzó a descender sobre la tierra a medida que se acercaba la hora de la crucifixión. La creación misma parecía estremecerse ante lo que estaba por venir. Las sombras se alargaban, presagiando el sacrificio que redimiría a muchos. Las palabras de Jesús resonaron en el aire como un eco antiguo. «Y cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». Juan 12:32. Aquella noche, en medio de la traición y el sufrimiento, el abrazo del amor divino se extendía en completa solemnidad, y un nuevo amanecer aguardaba. La muerte estaba cerca, pero la vida eterna se extendía a través de ella.
Así, el plan soberano de Dios se desarrollaba, revelando que en la noche más oscura de los hombres, la luz del mundo brillaría con más fuerza. Las profecías se manifestarían en la historia, tornando el sacrificio en salvación. Había venido un tiempo de asombro, el momento que cambiaría la historia. ¿Quién puede comprender los misterios del sacrificio del Cordero? Surgió la pregunta en los corazones enigmáticos. Aquello eran solo los primeros pasos en el camino hacia la gloria. Mientras la noche se retorcía en su última lucha contra el alba, los discípulos se reunían en un rincón sombrío, sus corazones palpitando en un unísono de desasosiego y temor. Juan, el amado, susurró palabras de consuelo. «No temáis, hermanos, el Maestro vino a este mundo para cumplir la voluntad del Padre». Pero su voz temblaba como una frágil hoja meciéndose al viento. Mientras tanto, en el tribunal, los sumos sacerdotes conspiraban y comenzaban a trazar el final de la vida del justo. La habitación se llenaba de susurros y trataron de juntar las piezas del rompecabezas de la condena de Jesús. Anás, con ojos afilados, presionó a los testigos, cuya falta de acuerdo solo intensificaba la tensión en el aire. ¿Debemos condenarlo por sus blasfemias?, preguntó Caifás, indignado, provocando un eco de expectativa en el ambiente, como si incluso el mismo cielo estuviera conteniendo el aliento. En ese momento, Jesús levantó su cabeza, y su mirada tuvo un fulgor que parecía cortar a través de la oscuridad. «Nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo». Juan 10:18, declaró con firmeza. Y las palabras, como espadas de luz, fueron la respuesta divina a la oscuridad que se cernía sobre ellos. Un estremecimiento recorrió la sala mientras sentían el peso de lo sagrado. Aquella noche, los cielos atestiguaban la declaración del Cordero, un sacrificio predestinado que iniciaría la redención. Pedro, en la distancia, se movía como una sombra perdida, la angustia marcando cada paso que daba. Mientras veía a su maestro ser insultado, su corazón se desgarraba, dando paso a la confusión y a los recuerdos de sus propias negaciones. «¿Por qué no puedo ser tan valiente?», se decía a sí mismo, mientras la sangre de su vergüenza lo envolvía. Fue entonces cuando recordó las palabras del Maestro. «El que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él». Lucas 9:26. De repente, un silencio profundo ocupó la sala del consejo, y la voz de Caifás interrumpió el murmullo. «Te conjuro, por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Mateo 26:63. Jesús, con un eco de autoridad y gracia, replicó: «Tú lo has dicho. Además, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo». Mateo 26:64. Estas palabras resonaron como truenos en el corazón de todos, y un profundo horror se dibujó en los rostros de quienes lo escuchaban. La congregación de sacerdotes estalló en clamor de indignación. La rabia de la traición había consumido sus corazones, y comenzaron a escupir, a cubrir sus oídos, con el llanto de un futuro que no podrían cambiar. Y en medio de su furia, como si desearan acallar la voz de la verdad, comenzaron a golpear a Jesús, quien, sin respuesta, soportó cada golpe con una paz que desarmaba. En la lejanía, una intensa oscuridad cubría la tierra, un presagio de que algo inminente se aproximaba. Mientras el cielo parecía llorar, un nuevo símbolo de esperanza renacía. Pedro, al recordar la mirada fulgurante de su maestro, sintió que la verdad comenzaba a abrirse en su interior. «La luz no ha sido vencida por la oscuridad», murmuró para sí, mientras una chispa de renovación se encendía. Así, en medio de la intención malvada de los hombres, la soberanía de Dios se manifestaba, indicando que todo lo que iba a ocurrir se alineaba para el cumplimiento de las Escrituras. Era necesario que el Cristo padeciera y que resucitara de entre los muertos al tercer día. Lucas 24:46.
A través del sufrimiento venía la redención, y la noche más oscura advertía sobre un amanecer glorioso que ya estaba al borde. Sin embargo, la inquietud permanecía. ¿Quién podría imaginar el precio que se pagaría por la salvación de una humanidad doliente? Al final de esta noche de angustia se abría un capítulo de revelación. ¿Qué nuevos caminos nos mostrará el Señor en esta senda de aflicción? Ya no eran solo preguntas, eran el inicio del viaje hacia un mayor entendimiento del amor divino, mientras la historia esperaba a ser transformada por la mano del Hijo de Dios. Mientras la oscuridad fijaba su dominio sobre Jerusalén, la angustia de los discípulos se mezclaba con el viento que soplaba a través de las callejuelas. Pedro, sintiéndose como un ave atrapada en una jaula, se preguntaba si su fe podría resistir la tormenta inminente. «¿Qué será de nosotros?», murmuró a Juan, que permanecía a su lado con la mirada perdida en la incertidumbre del futuro. En el corazón del Sanedrín, el ambiente era eléctrico. Las cabezas de los sacerdotes se inclinaban mutuamente, forjando un pacto de condena que resonaría a través de las generaciones. Caifás, presionando con furia, aseguró: «Es mejor que un hombre muera por el pueblo, que toda la nación perezca». Juan 11:50. Así, proclamaba sin comprender que el destino del Cordero estaba intrínsecamente ligado a la salvación de la humanidad. Mientras tanto, Jesús estaba allí, rodeado de sombras que no solo eran el testimonio de sus captores, sino también de las promesas de Dios. Él, el inocente, soportaba el peso del odio humano y la ira divina. Los latigazos caían sobre su espalda, implacables, mientras cantaba los salmos en su corazón, evocando el recuerdo de las profecías que debían cumplirse. Como cordero fue llevado al matadero, pensaba, y en su mente se entrelazaban los sufrimientos con la gloriosa redención. En ese instante, la voz del cielo resonó en la mente de Jesús, recordándole la alegría que seguía al sufrimiento. En la oscuridad de su tortura, vislumbró el propósito divino, y la paz de saber que su sacrificio traería redención a muchos llenó su ser. Fue entonces que el gran peso se convirtió en un yugo liviano, ya que su amor por la humanidad lo impulsaba hacia adelante. Mientras tanto, Pedro, en la entrada del palacio, sintió una presión creciente. Una criada lo miró de reojo y preguntó: «¿Tú también eras uno de ellos, el del Galileo?». El corazón de Pedro se encendió con miedo, y en un acto de desesperación replicó: «No sé de qué hablas». Mateo 26:70. Las palabras lo lastimaron, y al recordar las predicciones de su maestro, un torrente de angustia se apoderó de él. ¿Cómo podría traicionar la luz que siempre había seguido? La noche se tornó más pesada, y el cielo comenzó a oscurecerse como si estuviese de luto. El clamor de la multitud, que luego ocuparía el lugar del juicio, resonaba como un eco en las profundidades del alma de los discípulos. Y en medio de este caos, la voz de Jesús se elevó: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Ese acto de amor incondicional pulsaba en el aire como un llamado a la compasión, revelando el verdadero carácter del reino. De repente, un rayo de luz atravesó esa noche oscura. Un grupo de mujeres, entre ellas María, madre de Jesús, comenzaron a clamar. La fe de ellas, aunque frágil, brillaba como un faro en el mar tempestuoso. «El Maestro está con nosotros», exclamó María Magdalena, quien no podía evitar recordar las promesas que habían sido proclamadas por los profetas. Al borde de la penumbra, Juan sintió una vibración en su corazón, un eco de esperanza pronosticando la venida del día de salvación. «¿No recuerdas lo que nos dijo?». Se volvió hacia Pedro y los demás. «No temáis, que yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Estas palabras por un momento sacudieron su pesadumbre.
Mientras Jesús seguía en su camino hacia la cruz, la pregunta final aún flotaba en el aire. ¿Qué revelaciones más están por venir en esta historia de aflicción? El propósito del Creador juega completamente en el telón del tiempo, y cada lágrima de sufrimiento es una estrella que brilla con la promesa de redención. La sombra de la cruz se alzaba, pero el amanecer de la resurrección ya se perfilaba en el horizonte. La trama divina se tejía con hilos de dolor y esperanza. ¿Qué sorpresas seguirían en el corazón de Dios? El clamor tumultuoso del pueblo se intensificó al acercarse el momento señalador, momento en que la perversidad y la justicia estaban en una danza sombría en el tribunal de Pilato. Con cada paso hacia el juicio, Jesús sentía el peso del universo en sus manos. Era el momento de la revelación, un punto de inflexión en la historia de la humanidad. A su alrededor, los rostros se vaciaban de compasión, pero llenos de ira y desdén. Los líderes religiosos, con Caifás a la cabeza, instigaban a la multitud que clamaba por su muerte, repitiendo, «¡Crucifícalo!» Mateo 27:22. Su voz llena de desprecio ladraba a través de la noche como una tormenta implacable. La injusticia de esos momentos parecía ahogar la voz de la razón, mientras los ángeles en el cielo contemplaban el sacrificio que se avecinaba. Fue entonces cuando se produjo un silencio abrupto. Pilato, después de haber interpelado a Jesús, se volvió hacia el pueblo y preguntó, «¿Qué haré pues con Jesús llamado el Cristo?» Mateo 27:22. El sonido de su propia voz resonó como un eco que se desvanecía en el aire, y el corazón de Jesús palpitaba con la valentía que lo caracterizaba. «Soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12 resonaba en su mente, un mantra de esperanza en medio de la desolación. Mientras tanto, la marea de emociones en Pedro aumentaba como el mar en tempestad. Su corazón se desgarraba al escuchar las burlas de la multitud. Esa noche, en la que había prometido estar con Jesús hasta la muerte, se sentía como un traidor dentro de su piel. Después de 3 negaciones, volvió sus ojos hacia el gallo que cantaba al romper el alba, y recordó las palabras de su maestro. «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Mateo 26:34. Su alma se llenó de amargura, mientras las lágrimas caían como ríos de contrición. La escena se tornó aún más intensa cuando Jesús, en su plenitud de sufrimiento, se levantó de entre la multitud que lo vituperaba y miró hacia el cielo. «¿Por qué me has desamparado?» Mateo 27:46 clamó en la agonía, y las profundidades de su dolor resonaron a través del tiempo. Pero aún en el abismo de la angustia, en contradicción a las sombras que lo rodeaban, había un misterio profundo que brotaba a la luz. De repente, la voz del cielo se oyó en el silencio, una susurrante promesa que llenaba los corazones atribulados de sus seguidores. «Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». Juan 12:32. La atención de María Magdalena y las otras mujeres se centró en ese mensaje de esperanza. «No podemos perder la fe», exclamó María. «Más allá de esta oscuridad, el resplandor de la redención vendrá». Un manto de revelación envolvió a los discípulos mientras el eco de la promesa se extendía entre ellos. ¿Acaso su dolor no era en vano? A cada latido de su corazón, la confirmación del propósito divino se tornaba más clara. La cruz se acercaba, pero también lo hacía la nueva vida, la restauración. Mientras el sacrificio se acercaba, un murmullo de expectativa flotaba en el aire. Lo que parecía ser el fin era en realidad un nuevo comienzo. Cada lágrima, cada grito, cada momento de dolor estaba tejido en el plan soberano del Creador. Un nuevo amanecer aguardaba detrás de la roquicidad de la cruz. Y así sucedió. Como un susurro, la pregunta se alzó en la intimidad del alma de cada seguidor.
¿cuál será el regalo eterno que nos aguarda después de esta noche de fe? A medida que la oscuridad cesaba y la luz comenzaba a brillar, la revelación de los 3 sagrados regalos de Jesús aguardaba a ser descubierta, como un faro eterno que iluminaría el camino hacia la gloria. La multitud seguía gritando con furia, ignorando las profundidades del sufrimiento de aquel al que rechazaban. A pesar del clamor y la furia, Jesús permanecía en un silencio sobrecogedor, como un cordero llevado al matadero. Isaías 53:7. La escena frente a Pilato se transformaba en un teatro de desesperación, y en medio de ella el corazón de María se desgarraba. Se acercó a Pedro, quien susurraba en voz baja sus propios lamentos. «Pedro, no podemos permitir que esto continúe. La verdad tiene que ser escuchada», dijo ella, su voz quebrantada pero firme, aún enfrentando su propia angustia. Sin embargo, el apóstol se sentía como si un peso aplastante lo ensombreciera. La cruz de su fe era algo que no podía llevar. Pilato, con la voz tensa, se enfrentó al pueblo una vez más. «¿Qué maldad ha hecho?», preguntó, su voz cargada de incredulidad al mirar a Jesús, que permanecía callado, su mirada llena de compasión aún en medio de la condena. Una fría brisa pareció recorrer el tribunal mientras las palabras de incitación comenzaban a chocar nuevamente. «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!», resonaron como un latigazo en el aire. En ese instante, Pilato hizo una oferta desesperada para apaciguar la furia del pueblo, alzando a Barrabás, un criminal conocido a la vista de todos. «¿A quién queréis que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús?». Mateo 27:17. Las mentes y corazones de los hombres se oscurecieron, y la respuesta fue unánime: «A Barrabás». La traición de la elección resonó como un eco que se repetía de generación en generación. Pero en lo profundo de la multitud, una voz temblorosa entre los seguidores de Jesús comenzó a murmurar. Era la voz de Tomás, que en su interior luchaba contra la desesperanza. «¿No hemos visto a este hombre hacer milagros? ¿Acaso no es el Hijo de Dios?», decía, buscando alguna forma de despertar un rayo de esperanza entre los corazones endurecidos. Las mujeres se miraban entre sí, preguntándose si su fe podía soportar el peso de la traición manifestada por el pueblo. María Magdalena, con el corazón lleno de fe, se alzó. «No olvidemos las obras de este hombre, su compasión, su amor. El Padre no nos ha desamparado, permítete ver lo que Él ve». Mientras tanto, Jesús, sintiendo cada clamor, cada traición, elevaba su mirada hacia el cielo. «Padre», murmuró en su alma, confiando en el plan redentor que aún estaba oculto a la vista de los hombres. El tiempo se acercaba, y lo que parecía un final sombrío comenzaba a gestarse como el comienzo de un poderoso misterio. El cielo tembló sutilmente, un indicio de la trascendencia sobre lo mundano, y un resplandor pareció romper con la oscuridad reinante en el lugar. Había llegado el tiempo para que el sacrificio perfecto fuese revelado, resonaba en las mentes de aquellos que aún creían. En momentos de gran angustia, comenzaron a recordar las palabras de las profecías. «Y el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo». Isaías 7:14. La atmósfera se cargaba de un profundo sentido espiritual. Las visiones de redención se entrelazaban con el dolor, y las lágrimas de las mujeres se convirtieron en un torrente de intercesión. ¿Podía ser que lo que parecía un final brutal fuera en verdad el amanecer de la paz? Y en ese crisol de emociones desgarradoras, como un faro en la tormenta, la voz del Altísimo susurró promesas olvidadas. «Las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios». Lucas 18:27. El eco de esta verdad se iba entrelazando con el destino de aquellos presentes. La multitud seguía atrapada en su ceguera, pero entre los discípulos una chispa de revelación brilló en sus corazones atribulados. Sin embargo, la pregunta permanecía en la penumbra.
¿Cuáles serán los 3 sagrados regalos que prometen desatar la redención prometida, incluso en medio de esta traición? A medida que la multitud clamaba por la sangre inocente, la sombra de la cruz se proyectaba sobre cada alma presente. En el corazón de Jerusalén, entre gritos y susurros, surgía un profundo misterio que aguardaba su revelación. Las palabras de Pilato resonaban indignadas. ¿Qué mal ha hecho? Y en esa inquietante pregunta se alzaban ecos de los profetas antiguos, que vaticinaban el sufrimiento del siervo sufriente. Mientras tanto, en un rincón sombrío, Pedro luchaba con el peso de sus propias decisiones. Recordaba aquellas palabras de su maestro: «El que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él». Lucas 9:26. Su corazón estaba desgarrado, atrapado entre la lealtad y el miedo. Con cada negación que escapaba de sus labios, se sentía más distante de la luz que había seguido durante tanto tiempo. La atmósfera estaba cargada de tensión, como un océano a punto de desbordarse. Las miradas de los discípulos se encontraban, reflejando dolor y confusión. Algunos comenzaron a murmurar entre sí. Y en ese momento decisivo, María Magdalena se levantó y exclamó: «Recordemos las promesas. Él es el Hijo de Dios, el que vino a salvarnos». Su voz, temblorosa pero valiente, rompió el silencio de la desesperanza. Las palabras de María resonaron con una luz que, aunque tenue, comenzaba a disipar las sombras. Fue entonces que Jesús, en medio de su sufrimiento, pronunció una declaración que desató la tormenta de revelaciones. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Estas palabras, aún cargadas de amor, eran el primer regalo que ofrecía a la humanidad. El regalo del perdón, un acto que transformaría el destino de millones. Aquello no era solo un susurro de piedad, sino una invitación a la redención que atravesaba la historia. El segundo regalo se manifestaría en el silencio del que sufría. En ese mismo instante, Jesús comprendía que su sufrimiento no era en vano. Cada latigazo y cada insulto eran parte del plan divino. La tormenta de la ira y la injusticia se estaba desplegando, pero el verdadero propósito de su sacrificio brillaba a través del velo de la agonía. El conocimiento de su justicia sería el regalo que traería paz al mundo. Isaías 53:5. La salvación, tangible en su entrega, comenzaba a tomar forma en los corazones que eligieran creer. Mientras los líderes religiosos continuaban su griterío, un eco de revelación se levantaba. «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Esta declaración era el tercer regalo, la promesa de la vida eterna, una invocación al amor que conquistaría incluso la muerte. El sacrificio de Jesús sería el puente a la reconciliación, el camino al Padre y un testimonio a las generaciones que seguirían. Pero el instante crucial se acercaba. A medida que Pilato buscaba liberar a Jesús, el pueblo insistía, y la decisión de condenarlo se tornó palpable, como una tormenta que desata su furia. La indignación de los líderes religiosos se entrelazaba con la angustia colectiva, y el eco de la elección por Barrabás resonó en el aire, un símbolo de la ceguera del corazón humano. Aquel clamor por el rechazo de aquel que había hecho tantas maravillas era también un aviso sobre el futuro. En el lugar donde haya fe, ahí estará la vida. En el lugar donde esté la denuncia, ahí se prolongará la búsqueda de redención. Pedro, desde su sombra, sintió el dolor del recuerdo y la luz de las promesas que habían sido sembradas en su corazón. ¿Cómo lidiaremos con las dudas que nos acechan?, se preguntó mientras su corazón se llenaba de congoja. Sin embargo, la esperanza no desaparecía. Un murmullo de fe comenzaba a levantarse entre los discípulos, mientras se aferraban a la verdad del amor.
La noche había sido larga, y sin embargo, una señal se asomaba en el horizonte, como un amanecer vibrante esperando liberarse entre las nubes. Los 3 sagrados regalos que ofrecen vida a quienes miran a la cruz estaban por ser completamente revelados. El sacrificio de Jesús estaba a las puertas de cambiar, no solo sus corazones, transformaría toda la humanidad. La pregunta palpitante seguía emanando de las almas. ¿Qué vendrá después? El eco del sufrimiento se transformaba en un canto de esperanza. La revelación del sacrificio perfecto se manifestaría en el viaje hacia la gloria, donde el amor triunfaría sobre el miedo, y donde cada lágrima derramada se convertiría en una joya de redención eterna. La historia de la salvación apenas comenzaba.